¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en esta nueva conferencia titulada Transformar Transformándose, porque somos un motor de transformación, la sociedad y el mundo son un motor de transformación en este momento tan importante del que estamos saliendo en este momento. Realmente hemos vivido un año complicado, un año de muchos aprendizajes, un año muy difícil, y hemos salido de él de manera muy rápida. Y es importante que aprendamos la lección de transformar, transformándonos a nosotros mismos. Este transformar transformándose indica, sobre todo, que tenemos un instinto de un mundo distinto. Tomo esta frase de Alessandro Baricco, un gran escritor italiano, analista de la sociedad moderna actual, y usa esta frase para identificar sobre todo lo que le ha sucedido a los jóvenes durante esta pandemia, pero que nos identifica completamente a todos. Tenemos un instinto de un mundo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida personal, nuestra vida incluso de salud, nuestra vida instintiva ha cambiado y estamos frente a un mundo que ha cambiado durante un año. Y no solo ha cambiado tecnológicamente, no solo ha cambiado en la forma de comunicarnos, ha cambiado absolutamente en todo. Hemos vivido este momento desde todos los aspectos, desde los sentidos interiores, la imaginación y la memoria. Imaginemos, por ejemplo, todo lo que ha trabajado nuestra memoria durante estos meses de pandemia y que todavía estamos en ellos. Cómo ha trabajado para recordar cuando teníamos momentos de convivencia, situaciones presenciales, de cuando acudíamos a las clases, a los trabajos, a las oficinas, los abrazos, la memoria de la cercanía, de darnos la mano, la memoria de estar en las reuniones, la memoria de estar en los restaurantes y toda la imaginación, cómo ha trabajado en este instinto de un mundo distinto nuestra imaginación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un mundo nuevo? Porque la imaginación que tenemos de este instinto de un mundo distinto es de transformación total, no solo de transformación digital, que eso se nos han adelantado 15 años y ya lo estamos viviendo. Lo importante es cómo nos hemos transformado internamente como personas, como sociedad, y también se han transformado todos los sentidos exteriores. La vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. Hemos estado confinados, hemos estado encerrados, hemos estado con nuestra familia, hemos estado en un ambiente reducido, controlado. Y todo eso nos ha presentado un mundo distinto. Y todo eso nos implica transformar, transformándose. Mujeres, hombres, todos los que estamos aquí presentes en este nuevo foro, los que estamos en este foro tan importante, tenemos que darnos cuenta de todo lo que es relevante para nosotros. Las mujeres y los jóvenes son dos grupos que han sufrido mucho más la situación por este cambio radical de estilo de vida. Los jóvenes porque se han encontrado un mundo donde toda la vida que ellos tenían ya no la tienen, donde todas las salidas, todas las relaciones, toda la convivencia ya no la tienen. Las mujeres tenían ámbitos distintos de su vida, ahora tienen que concentrar en su casa, en su lugar de trabajo, en su lugar de vida, tienen que concentrar familia, tienen que concentrar trabajo, tienen que concentrar empresa, tienen que concentrar tantas y tantas situaciones que han hecho muy compleja la vida. Me decía una persona y me decía, y lo he oído en muchas otras circunstancias, cómo es difícil que las mujeres han tenido que romper su espacio vital, han tenido que romper su espacio propio para transformarlo en este mundo distinto en el que nos encontramos. Pero también muchos hombres han tenido que encontrarse con el embate de la precariedad, con el embate de los momentos difíciles, con el momento de la economía. Todos estamos en una necesidad de transformarnos. Y hemos sido sujetos de estadísticas y cálculos, mientras cada uno tenía que afrontar los retos propios de la salud, tantos contagiados, tantos fallecidos, tantos que han superado la enfermedad, tantos que han salido adelante, tantas situaciones de economía, tantos cambios en el trabajo, tantos cambios en el transporte, en la movilidad. Ha habido una crisis social tremenda, muy fuerte,
que se ha verificado en muy poco tiempo. Por eso tenemos ese instinto de un mundo distinto y por eso tenemos que transformar transformándonos. Se va a ir muy rápido la pandemia. Se hizo muy largo este año, pero ya estamos saliendo de él. Estamos saliendo de él y tenemos que darnos cuenta de todos esos aprendizajes. No podemos ser mujeres, hombres, jóvenes, sujetos de estadísticas y cálculos, sujetos solo de una serie de conteos para ver cómo está una sociedad. Y no lo digo porque los gobiernos lo hayan hecho mejor o peor, sino porque nosotros somos sujetos activos de un cambio de transformación total. Y no puede haber una transformación si nosotros mismos, en lo personal, no nos transformamos. ¿Qué se requiere, por lo tanto, para esta llamada a la transformación? Es una llamada profunda. Primero hay que pensar si han cambiado las reglas del juego. Segundo, si ha cambiado el juego. Tercero, si han cambiado las reglas y el mismo juego. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad. Es como cuando crecemos o desarrollamos algo en nuestra propia vida. Empezamos por el reto, lo realizamos, nos realizamos en ese mismo reto y después como que ya damos un siguiente paso y nos olvidamos del anterior. Y podríamos pensar que este año de la pandemia ya ha pasado, que todo esto que hemos vivido ya ha pasado, que este cambio mundial ya se ha ido, pero no, ha cambiado el juego y repito, han cambiado las reglas del juego y ha cambiado todo el entorno en el que estamos. Hay muchísimos artículos, análisis, comentarios de si ya no vamos a viajar, de si ya no vamos a tener reuniones presenciales, han cambiado los ambientes de trabajo, pero ese no es el tema, eso es lo externo. Eso es todo lo externo. ¿Qué ha cambiado en nosotros? ¿Cómo estamos pensando nuestra salud? ¿Cómo estamos pensando nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones profesionales, nuestras relaciones con el entorno? ¿Cómo ha cambiado nuestro propio país? Vamos más allá a otros detalles. ¿Cómo ha cambiado nuestra movilidad? Los jóvenes están pensando en comprar una casa, en rentar, en vivir con su familia, en casarse, ¿en qué están pensando? No hay otro momento más trascendental que hayamos vivido en los últimos 70 años que este de la pandemia. Hemos vivido la H1N1, pero se fue muy rápido. Y ahora estamos, como decía Angela Merkel, en un momento decisivo del mundo, muy parecido al que vivió Europa y todo el mundo en la transformación posterior a la Segunda Guerra Mundial. La primera lección de la pandemia radica en que cada uno decide su propio destino. Cómo cuidar la salud, cómo proteger la economía, cómo vivir en familia, cómo desarrollarse en sociedad. Cada uno se transforma y con ello transforma. No nos olvidemos que los cambios no son externos. Los cambios externos se han dado siempre. Ahora se nos han dado de una manera casi obligada, de una manera complicada, de una manera que nos ha constreñido a determinadas situaciones. Pero esto que hemos vivido está llegando a nuestro propio interior y tenemos que tener esta lección de la llamada a la transformación. Hay una segunda lección, porque hay muchas lecciones, que consiste en la corresponsabilidad de cada uno en la construcción de una sociedad muy importante, lo que vamos a decir ahora, que tiene que protegerse a sí misma en el equilibrio de las propias decisiones. El tema del cambio y el tema de la transformación no es solo lo digital, la movilidad, el confinamiento, el no poder salir de casa, el tener que hacer el súper todos por internet, el tener que compartir espacios que antes no compartíamos. Cambios tremendos. Esos cambios son importantísimos y realmente han llegado a trastornar mucho de nuestra vida. Pero sobre todo nos tenemos que dar cuenta de esta segunda lección. Hay una corresponsabilidad. Si yo no me lavo las manos, si yo no me pongo el cubreboca, si yo no tengo distancia,
si yo no me preocupo de mi trabajo, si yo no tengo visión de mediano y largo plazo, si yo no ahorro, si yo no cultivo relaciones de amistad, de familia, de mediano, largo plazo, o más bien en este caso, de total largo plazo, yo me voy a quedar aislado. El tema no es que la pandemia nos haya requerido para un confinamiento. El tema es que debemos construir para nosotros mismos en una transformación del mundo una protección que dé equilibrio en nuestras decisiones. Y va de lo más pequeño, desde lavarse las manos hasta cuidar los espacios de los demás. Fíjense nada más este tema tan importante. Hemos estado todos encerrados en espacios. Hemos estado todos conviviendo mucho más con nuestra familia, con nuestros seres queridos. ¿Cómo somos en ese ámbito? ¿Somos pacíficos o somos violentos? ¿Somos pacientes o somos impacientes? ¿Somos respetuosos y tolerantes o somos irrespetuosos? Ahí se origina, en la primera célula de la sociedad, que es la familia, se originan todos los valores que posteriormente vamos a desarrollar en este equilibrio que necesitamos. El mundo se nos rompió, el mundo se transformó, la vida se nos rompió, se transformó. ¿Cómo vamos a nosotros crear ahora, cómo lo vamos a hacer, este equilibrio de nuestras propias decisiones que necesitamos en este momento? Otra lección que tenemos que aprender, la sociedad la construimos nosotros. Tercera lección, se refiere a que no estamos preparados para nada de impacto. Sí estamos preparados para tener una nueva aplicación, sí estamos preparados para una nueva red social, sí estamos preparados para que haya una nueva forma de producir energía, sí estamos preparados para recibir nuevas formas de telecomunicación, estamos preparados para todo eso. Pero qué lección tan importante nos deja este año, año y medio. No estamos preparados para algo que cambie radicalmente nuestra vida. Y tenemos que transformarnos. La única manera en la que podemos realmente transformarnos es crear esa transformación. En pleno siglo XXI dependemos de la naturaleza, de las circunstancias, de las pandemias. No somos los seres invencibles que creíamos que éramos. No somos los seres que ya hemos pasado por todo y hemos superado todo y hemos mejorado en todo y ya conocemos todo. No conocemos prácticamente nada de nosotros mismos. Las grandes ciencias, la medicina, la biología, la física, la química, la matemática, la metafísica, la filosofía, se han quedado cortas frente a este embate que nos ha venido a nuestra propia salud y a la salud del mundo. Podemos pensar en cuestiones conspiranoides, conspiración y paranoide, conspiranoide. Podemos pensar en muchas situaciones. Lo importante no es de dónde ha venido todo esto, cómo se ha producido, sino cómo estamos, cómo somos, el ser, cómo ha tocado a nuestro ser, cómo ha tocado a nuestra identidad toda esta situación. No somos invencibles. Hemos llegado al espacio, hemos controlado la energía, tenemos un cierto control de muchas situaciones, pero no controlamos ni la naturaleza ni circunstancias de salud que pueden transformar completamente la existencia del ser humano. Creíamos, después del existencialismo, después de tantos movimientos filosóficos, después de tantos avances de la ciencia, que lo habíamos visto todo y resulta que no hemos visto prácticamente nada. Más allá de si estas pandemias se pueden replicar o no se pueden replicar, que seguramente son replicables porque así es la realidad que nos ha mostrado esta situación, quedémonos con esta lección. No somos invencibles. Tenemos que seguir pensando en quién es, en cómo es, en para qué es el ser humano. La llamada a la transformación, mujeres, hombres, jóvenes que nos escuchan, es una realidad imperante de la que no nos podemos ocultar. Hay más lecciones de esta pandemia. Una cuarta lección contempla la necesidad del contacto humano.
Ya lo sabíamos, lo habíamos visto después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después del advenimiento de los sistemas que habían oprimido la libertad, como el comunismo, después de los sistemas dictatoriales que habían oprimido a las sociedades. Pero somos, y nos damos cuenta de ello, animales sociales. Necesitamos vivir en sociedad. Y no solo nos hacen falta los contactos, los abrazos, nos hace falta el roce, el movimiento, nos hace falta estar más en la calle, nos hace falta estar en el transporte público, en nuestro propio transporte. Somos animales sociales que necesitamos vivir en sociedad. El confinamiento, que ha sido obligado por las circunstancias, no es la forma natural de vivir del ser humano en ninguna sociedad. Una parte de la generación pospandemia todavía no sabe cómo manejar el instinto de un mundo distinto. Estamos en una situación donde tenemos que defendernos a nosotros mismos, tenemos que protegernos, tenemos que salir de nosotros mismos para poder transformar una sociedad. No nos quedemos, por favor, es muy importante, en las 10, 12, 20 transformaciones digitales, tecnológicas, de movilidad, de confinamiento, de mascarilla, de lavarnos las manos, de cubrebocas. Todo eso es importante. Lo más importante es hacia adentro. ¿Cómo vamos a manejar esa transformación de un mundo distinto para que ese instinto se transforme en racionalidad? ¿Qué sucede con los animales que son plenamente instintivos? Reaccionan ante un peligro, reaccionan ante un problema, reaccionan ante una situación, reaccionan ante el hambre, reaccionan ante el frío. Ese es el instinto, lo que daña la naturaleza de manera inmediata, punzante, constante. Pero luego, en la medida que tienen un cerebro determinado, los animales ubican, miden, deciden, atacan, se protegen, se esconden, hibernan. El ser humano es plenamente racional y pasa en general del instinto a la racionalización, a la racionalidad, de una manera prácticamente inmediata. La gran conclusión es que el mundo sí nos necesita. No, ya no podemos estar cada uno en una isla, cada uno en sus propias circunstancias, cada uno en su propio mundo, en su propia caverna, viendo cómo pasa la vida, cómo pasa la sociedad, cómo pasa todo. No, el mundo sí nos necesita. Necesita sobre todo a las mujeres para ser y seguir transformando continuamente. Las mujeres son el motor de la sociedad y yo quisiera que nos quitáramos, porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Las mujeres son las que, transformándose ellas mismas, con su gran capacidad de adaptación, con su gran mentalidad de lograr sobrevivir. No nos olvidemos que la mujer lleva 9 meses en el vientre a un ser humano. No nos olvidemos que la mujer tiene una serie de situaciones psicológicas, hormonales, personales, que la ayudan a adaptarse continuamente. Y por eso la mujer es un motor de transformación. Dejémonos de mitos extraños, de que hay que ser inclusivos, de que hay que ser muy abiertos. Eso es, por supuesto, un gran principio. Pero esto se realiza cada día, en cada momento. La inclusión es una realidad, no es un mito. La diversidad no es una realidad, no es un mito, perdón, es una realidad. Y eso tiene que llegar a nuestra propia existencia. Tenemos que transformar continuamente lo que nos rodea. No nos quedemos en el mundo de las ideas, pasemos al mundo de la realidad, pasemos al mundo de la transformación, pasemos al mundo de los seres humanos. Necesitamos transformar la sociedad transformándonos a nosotros mismos. No nos quedemos en los mitos, pasemos a que la inclusión, la diversidad y el hecho de que la mujer es un motor de cambio sea una realidad. Y hay un reto ineludible. No empieza por transformar, empieza por transformarse. Para transformar hay que empezar transformándose.
Y para ello hay que ser muy analíticos y por eso tenemos que pensar en serio quiénes somos y a dónde vamos. Soy hombre y nada de lo que es humano me es ajeno, decía Teresa. Lo digital no ha sustituido a lo humano, ya lo hemos visto. Por ello hay que poner una carga humana en todo lo que vivimos y en todo lo que hacemos. Todo lo que nos ha sucedido ha puesto en crisis, en juicio, toda nuestra realidad humana, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos. Nos ha puesto a juzgar, eso significa crisis, un momento especial de juicio en el cual tenemos que tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Nada de lo que es humano me es ajeno y hemos entrado en una crisis de lo humano. Mujeres, hombres, jóvenes, cualquier persona que está en este momento en esta conferencia o que está en este momento pensando sobre la vida. Necesitamos transformarnos como seres humanos, necesitamos ponerle carga humana a todo lo que vivimos y hacemos. El trabajo, por ejemplo, no es ir a un lugar, desarrollar una actividad y tener un sustento para la vida. Es transformar el mundo. La movilidad no es subirse a una bicicleta, subirse a un coche, a un transporte público y trasladarse de un lugar a otro. Significa una decisión humana de poder tomar las propias decisiones de movilidad. Tener una casa, una vivienda, no es solo tener 4 paredes donde uno pueda no pasar frío y pueda comer y pueda estar acompañado de unos seres queridos. Significa un derecho fundamental que necesitamos para ser más humanos. Necesitamos un espacio, necesitamos un entorno para tener nuestra propia tranquilidad, nuestra propia vida, nuestro propio entorno, nuestras propias decisiones. Trabajo, movilidad, familia, casa, todo eso es lo humano. Pongámosle carga humana, ya no dejemos que nos pase por encima el tren de lo no humano, el tren de lo que no nos transforma y el tren de lo que no nos ayuda a transformar. Este reto ineludible exige la individualidad, exige la sociabilidad que caminan de la mano. La gran enseñanza de este año y medio es que somos animales sociales, que somos animales que nos necesitamos a nosotros mismos. Por eso es tan importante la inclusión y la diversidad. No es solo un tema que se reduce a días importantes, celebraciones importantes, meses importantes. Todo eso es relevante, claro que lo es. En la medida que tengamos días, que tengamos fechas, que tengamos meses, somos capaces por nuestra mentalidad cíclica de recordarnos a nosotros mismos ciertos principios. Pero esto es de esencia, es de identidad. La individualidad y la sociabilidad caminan juntas. Todos caminamos en esta transformación, en esta realidad de la sociedad. Todos. Nadie puede quedar excluido. Y cuidado, porque podemos excluir queriendo incluir. Olvidarnos de las mujeres que trabajan, olvidarnos de las mujeres que cuidan su hogar y no trabajan fuera, pero trabajan 3 o 4 veces más dentro de la casa. Nos podemos olvidar de los ancianos, nos podemos olvidar de los niños, nos podemos olvidar de los discapacitados físicos o mentales o de salud. Atención, porque la sociedad la formamos todos. Porque la pandemia la hemos sufrido todos. Todos nos necesitamos a todos. A unos les ha ido mejor en la pandemia, a otros les ha ido peor. Todavía hay muchas personas que sufren la pérdida de seres queridos, que sufren las consecuencias del COVID, que sufren las consecuencias del confinamiento o que sufren, como las mujeres, consecuencias del maltrato, de la falta de respeto, de la falta de reconocimiento, o los discapacitados, muchísimas realidades humanas. La transformación social requiere de la transformación personal. Y parece una verdad que todos tenemos clara, pero a la hora de la hora, si no damos pequeños
pasos de cambio en nuestra vida, la sociedad no va a cambiar. Nos vino la pandemia, nos vino el COVID, nos vino toda esta situación. Preguntémonos qué ha cambiado en nuestra propia existencia, qué se ha transformado. Se han transformado las pantallas, se han transformado los teléfonos móviles, se han transformado las plataformas digitales, se han transformado los espacios de oficina, o me he transformado yo. O he transformado mi propia identidad, o he cambiado yo lo que significa una sociedad que requiere de mi propia participación. Poseemos ya más conocimiento, más capacidad analítica y debemos transformarlo en sabiduría constructiva. No nos quedemos, como decía al inicio, en la estadística. Tantos enfermos, tantos que han muerto desgraciadamente, a los cuales y para los cuales tenemos en esta conferencia un recuerdo especialísimo, tantas situaciones graves, problemáticas, sino cómo transformamos todo esto en sabiduría constructiva. Tenemos conocimiento, tenemos estadísticas, tenemos Big Data, pero ¿tenemos la cabeza bien puesta en el horizonte de nuestra vida? ¿Tenemos la cabeza bien puesta en este cambio de reglas? ¿Tenemos bien puesta la cabeza en el juego? El póker está en la mesa y nosotros ya no podemos quedarnos con una cara de a ver qué pasa, a ver cómo las circunstancias nos rodean, a ver cómo viene esto o aquello. Nosotros tenemos que transformar, muy importante este concepto, en sabiduría constructiva nuestra vida. Y también en psicología positiva. ¿Qué nos deja todo esto? Nos deja muchos conocimientos, nos deja muchos sentimientos, nos deja un instinto de algo distinto. Y para ello tenemos que transformar nuestra realidad y transformarnos a nosotros mismos con una sabiduría constructiva que nos permita cambiar la realidad, cambiar el mundo en el que vivimos y nos movemos. La psicología positiva nos enseña que hay que pensar más allá, que hay que pensar en lo que viene, no en lo que pasó. Hay que pensar en lo que viene, que hoy es hoy. No sé si están de acuerdo conmigo todos ustedes, mujeres, hombres, jóvenes, todos los que nos escuchan en esta conferencia y en este foro de cambio de reglas del juego en el cual necesitamos transformarnos. No sé si nos damos cuenta de que el tiempo y el espacio se han transformado completamente. Hoy, solo por hoy, vivimos en el hoy, estamos en el hoy. Las puertas abiertas del mundo en la multicitada normalidad, si es que esta existe, requiere de la transformación de cada uno, desde las normas de higiene y salud hasta el comportamiento social. Ya no podemos dejar pasar muchas situaciones. Nosotros tenemos una corresponsabilidad, tenemos una obligación, tenemos una situación en la cual se nos exige una transformación completa. El mundo está abierto, las puertas del mundo están abiertas, el tiempo es solo por hoy y este solo por hoy nos tiene que llevar a cumplir, a exigirnos, a estar en el momento concreto. Los existencialistas después de la Segunda Guerra Mundial pensaban que se podía caer en una relajación de la responsabilidad o de la corresponsabilidad. Heidegger hablaba de esta relajación después de todos los sufrimientos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues el ser humano se adapta, se acostumbra y va cambiando y va resolviendo un poco en su vida lo que se le va presentando. Esta pandemia no puede llegar y dejarnos igual. Este año no puede llegar y dejarnos igual. Tenemos todavía muchos elementos donde construir nuestra propia humanidad. Todos los ámbitos de nuestra vida son importantes. El mundo ha quedado al descubierto completamente. Esas seguridades que nos acompañaban, esas seguridades que iluminaban muchas situaciones, tenemos grandes formas de movilidad, tenemos grandes formas de tecnología,
Tenemos un gran análisis, pero podemos morirnos en cualquier momento. Somos seres que viven, se desarrollan, se transforman y se mueren. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos llamado por teléfono o hemos conectado por las plataformas digitales con conocidos, con familiares, con personas cercanas y nos han dicho: mi papá murió, mi mamá murió, mi hermano falleció, este amigo se nos fue? Y tenemos esa frase tan común pero tan real. Nosotros podemos seguirlo contando. La muerte está hoy más cerca que nunca. Y si eso no logra transformarnos a nosotros mismos, ¿qué nos puede transformar? Hay situaciones límite en la vida. La enfermedad y la muerte son dos de ellas, desde luego. La enfermedad y la muerte nos tocan de una manera increíblemente vigorosa, increíblemente dolorosa y dejan muchas cicatrices. Las cicatrices nos sirven para acordarnos de dónde hubo una herida, de dónde hubo una operación, de dónde hubo una transformación. Las cicatrices de este mundo al descubierto, de este mundo que nos ha tocado vivir en el 2020 y en lo que llevamos del 2021, nos ha dejado expuestos a nuestro propio destino y a nuestra contribución en la sociedad. No dependemos de circunstancias externas, dependemos de nuestras propias decisiones, dependemos de nosotros mismos, dependemos de lo que tengamos que hacer y decidir cada día. Las crisis son para esto, para tener momentos especiales de análisis y de decisión sobre lo que estamos pensando. Y yo creo, y por eso propongo en esta conferencia, que la única manera de transformar el mundo en el que vivimos, el mundo en el que nos toca movernos, es transformándonos. Para cada uno, la transformación es diferente. Para los que hemos padecido el COVID, consecuencias de salud importantes, requiere un pensamiento importante para la salud. Para los que han visto dañada su economía, pues evidentemente tomarán decisiones relevantes sobre la economía. Para los que han visto que su entorno familiar ha sufrido una serie de controversias y de situaciones, tendrán que transformarse en ellas. Para los que en el trabajo, en la sociedad, han visto que hay daños importantes, tendrán que ver cómo se transforman en todo ello. El ser humano está llamado a ser relevante. No podemos pensar en que somos 7.000, casi 7.600, 7.700, los números cambian cada día, muy cercanos a los 8.000 millones de seres humanos en el mundo, muy cercanos a los 8.000 millones. Estos 8.000 millones son todo y son nada, porque cada uno de nosotros es absolutamente relevante. Los 8.000 millones, o casi 8.000 millones, 7.800, los que sean, no son cada uno de nosotros. Cada uno es un ser humano único, irrepetible, que tiene que dejar huella en el mundo y ser relevante en la transformación personal y social que transforma todo. No perdamos el sentido esencial de cada uno de nosotros. No perdamos lo que somos, no perdamos a dónde vamos, no perdamos cómo transformarnos. Todo esto podría llevarnos a una situación un poco catastrófica y pensar, y estoy entrando un poco a todo el terreno de la conclusión en esta conversación que ustedes me permiten mantener, podría crearnos una mentalidad un poco apocalíptica. Todo está mal, todo se ha transformado, todo ha cambiado, todo es para peor. No, todo es para realidad. El ser humano cada cierto tiempo, por lo que sea, por las catástrofes naturales, por las pandemias, por las guerras, por los movimientos políticos, por los cambios políticos, por los cambios que hay en el mundo, recibe una especie de vendaval, de huracán, de tsunami, de cambios. Podemos quedarnos en el sentido apocalíptico y en el sentido derrotista
de decir qué mal lo hemos pasado, qué daño hemos tenido. No está mal ser realistas y pensar en el momento tan difícil por el que hemos pasado, pero hay presente y hay futuro. Nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender el tiempo en el que vivimos. Saber que tenemos esta revoltura en nuestro interior, esta combinación más que revoltura de muchos elementos transformadores, de muchos elementos que nos invitan al cambio y a la transformación. Insisto, que no son cambios externos, sino cambios internos. Pero veámoslo como algo que ha sucedido, aunque no queríamos que sucediera, y algo que trae consecuencias relevantes para la existencia del ser humano. Porque aquí seguimos. Esos miles de millones de seres humanos, aquí seguimos. No sabemos si va a venir otra pandemia, si va a venir otra situación difícil. Lo que sí sabemos es que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y ser absolutamente relevantes en el mundo en el que vivimos. ¿Quisiéramos vivir en otro mundo? Sí. ¿Quisiéramos vivir en otra situación? Sí, pero esta es la que nos toca vivir. Esta es en la que estamos. Y ya que estamos ahí, tenemos que transformarla en el somos. ¿Quiénes somos en este momento tan importante? Hemos tenido momentos de confinamiento, hemos tenido momentos de silencio, momentos incluso de buena información y momentos de una información que incluso los especialistas no podían llegar a entender. La gran pregunta es si hemos tenido momentos para nosotros mismos, momentos para pensar, momentos para juzgar, momentos para pensar nuestra relevancia, momentos para transformarnos. El tiempo ha cambiado de tal manera, va tan rápido, que es muy difícil dedicar tiempo a la reflexión. Si ustedes se dan cuenta, cuando los epidemiólogos del mundo hablaban, a veces se notaba que no habían podido tener el tiempo de investigación, el tiempo de análisis, el tiempo de pensamiento que se requería. Todos, claro, dependían en los diferentes países y de acuerdo a las circunstancias, de equipos especializados en temas médicos, de salud, de desarrollo social, de medicina pública, etc. Pero todo iba tan rápido que era muy difícil poder ofrecer cada día una reflexión adecuada de lo que estaba sucediendo. Y nosotros hemos estado envueltos en esa marea, en esa rueda, en ese momento de movimiento tan rápido en el cual quizá la reflexión no ha podido llegar a nuestra vida completamente. Transformar transformándonos es el gran mensaje que yo les quiero transmitir y que yo les quiero dar en este momento. No creamos que el ser mujer, el ser hombre, el ser joven requiere de que los demás vengan a apoyarnos, vengan a mover una serie de situaciones. Esto no es una obligación de los demás, esto no es una obligación de los gobiernos, esto es una corresponsabilidad de cada uno de nosotros como seres humanos. Solo se transforma lo que se transforma, parece una redundancia, y solo transformamos lo que se nos transforma en el interior. Y no es un juego de palabras, porque fácilmente podemos caer en un lenguaje bonito, en un lenguaje agradable, en un lenguaje que más o menos adorne las situaciones. ¿Cuánta grandilocuencia ha habido, si nos damos cuenta, en esta pandemia y en otros momentos difíciles de la vida? Discursos y discursos y opiniones y opiniones y posicionamientos y posicionamientos, pero han faltado, fíjense ustedes, han faltado en este año y medio los grandes filósofos. ¿Dónde han estado? Ha habido algunos como Zizek, como Wolfgang Jung, como algunos otros que han logrado transformar con sus ideas el mundo. Pero no hemos tenido los filósofos de la segunda mitad del siglo XX,
los filósofos existencialistas que habían visto pasar cómo el ser humano que se moría en las guerras, cómo se podía aniquilar y destruir a grandes cantidades de seres humanos, cómo el ser humano era, como dice Hobbes, un lobo para él mismo. Nosotros necesitamos armar nuestra propia cabeza con un análisis y una filosofía que piense en nuestra propia transformación. La transformación no es quitarse el cubrebocas. La transformación no es caminar por la calle. La transformación no es que los restaurantes y los aeropuertos están abiertos. La transformación es que nosotros ya no somos los mismos, que nosotros pensamos el respeto, la inclusión, la diversidad, el ser mujer, el ser hombre, el ser joven en una forma distinta. La transformación para ser relevantes tiene que partir del ser, de nuestras propias entrañas. Volvamos un poco a ese tema que les decía al inicio de la conferencia. Analizar qué ha pasado en nuestra memoria, en nuestra imaginación, en nuestro tacto, en nuestro olfato, en nuestro oído, en nuestro gusto, en nuestra vista. ¿Qué ha pasado por delante de nosotros en la experiencia que vivimos todos los días? ¿Qué ha sucedido en esa maraña cerebral que este año y medio ha trabajado sin cesar? ¿Qué ha sucedido cuando vemos en los medios de comunicación, en los social media, en las aplicaciones, tanta y tanta información? ¿Qué nos ha dejado todo eso para nuestra propia relevancia, para nuestra propia transformación? No esperemos nunca que todo venga de fuera. De fuera vienen una serie de observaciones. De fuera vienen una serie de situaciones. De dentro viene el cambio, la transformación que tan importante es para nosotros en este mundo. Mujeres, Women Economic Forum, tan importante en este momento. Transformémonos nosotros mismos. Tomemos decisiones relevantes. No nos cansaremos de decir que en un país como México siguen muriendo ya no 11, 12 mujeres al día e incluso algunas estadísticas terriblemente nos anuncian que 14 por violencia feminista. El ejemplo de México nos sirve para todo Iberoamérica porque somos UEF Iberoamérica. Una mujer que muere, una mujer que es asesinada, debe ser un dato relevante para transformar nuestra situación. Una mujer que es violentada, un ser humano que no tiene trabajo, un joven que no es incluido, una persona que por sus opciones personales se considera fuera del ámbito del desarrollo humano. Todo eso nos debe golpear para que la transformación del mundo camine de una manera que ya no tenga fin. Cuando uno sale a las calles de los países que han logrado superar la pandemia de una forma más rápida, por sus procesos de vacunación, por sus procesos de salud, tiendes a pensar que al verlos por la calle ya se nos puede olvidar todo lo que ha sucedido. Y no debemos martirizar nuestra propia conciencia y nuestra propia inteligencia con todo esto, pero sí debemos dejar la cicatriz. Debe quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros sentidos interiores, en la imaginación y en la memoria, una cicatriz de lo que ha pasado. Ha pasado algo muy fuerte. Sabemos que el hombre, el ser humano, la persona, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos hemos sufrido algo tremendamente fuerte. La única manera de que esto lo superemos y nos ayude a mejorar y a ser relevantes es transformándonos nosotros mismos y hacer así un motor de transformación para la sociedad. Mujeres que han estado tan atentas a todo esto, que lo han sufrido de una manera particular,
son el motor de la transformación. Ayúdenos a transformar el mundo, transformándose y asumiendo este compromiso. Las mujeres son el motor de la transformación para que todos seamos relevantes.